¿Qué harías si pasaras de ser traicionado, vendido como esclavo y olvidado en una prisión, a convertirte en el segundo hombre más poderoso de la nación más grande del mundo? Esta no es una película de ficción. Es la historia real de José, y no es solo una historia sobre fe y perdón, sino una de las lecciones más profundas que existen sobre administración, visión estratégica y cómo generar abundancia duradera. Mucha gente piensa que José se hizo grande por un golpe de suerte, por estar en el lugar correcto en el momento adecuado, pero eso no es verdad. José se convirtió en un líder extraordinario porque aprendió a administrar bien incluso en los peores momentos de su vida. Cuando no tenía nada, cuando era invisible para el mundo, la clave de su éxito no estuvo en el palacio, sino en cómo se comportó en el pozo, en la esclavitud y en la cárcel. Así que quédate hasta el final, porque te aseguro que esta historia no habla solo del pasado de Egipto, habla de tu presente y sobre todo de tu futuro. Te mostrará cómo los principios que José aplicó hace miles de años pueden transformar tu vida, tus finanzas y tu destino hoy mismo. Todo comienza con un joven llamado José. Él era el hijo preferido de su padre, Jacob, y tenía algo que lo hacía especial. Él tenía sueños, y no eran sueños pequeños, eran sueños grandes, sueños de grandeza. Sueños que predecían que un día su familia se inclinaría ante él. Como puedes imaginar, contarle esos sueños a sus hermanos no fue la mejor idea. En lugar de inspirarlos, despertó la envidia más profunda en sus corazones. El resentimiento creció tanto que un día tomaron una decisión terrible. Lo arrojaron a un pozo vacío, planearon matarlo, pero al final decidieron venderlo como esclavo a unos mercaderes que iban camino a Egipto. En un instante, la vida de José se derrumbó. Pasó de ser el hijo amado, protegido y con un futuro brillante a ser un esclavo extranjero, sin derechos, sin familia y sin esperanza aparente. Sus sueños parecían haberse convertido en una pesadilla. Y justo aquí, en el punto más bajo de su vida, comienza la primera y más importante lección de toda esta historia. Es una lección que muchos de nosotros olvidamos. La abundancia no empieza cuando tienes mucho dinero, muchas oportunidades o muchos recursos. La verdadera abundancia empieza cuando aprendes a ser fiel y a administrar bien lo poco que tienes en tus manos. José no tenía nada, pero sí tenía su actitud, su integridad y su capacidad de trabajo. Y eso fue suficiente para empezar. Al llegar a Egipto, José fue comprado por un hombre muy importante llamado Potifar, quien era el capitán de la guardia del faraón. Ahora, imagina la situación. Eres un esclavo en una tierra extraña. No conoces el idioma, la cultura, no tienes a nadie. La mayoría de las personas en esa situación se habrían hundido en la autocompasión, la amargura o la mediocridad. Habrían hecho lo mínimo indispensable para sobrevivir. Pero José no. Desde el primer día, José trabajó con excelencia. Hacía cada tarea, por pequeña que fuera, con diligencia, con honestidad, con una calidad superior. No se quejaba, no buscaba excusas, simplemente hacía su trabajo de la mejor manera posible. Y su jefe, Potifar, lo notó. Vio que todo lo que José tocaba prosperaba. La Biblia dice que Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Potifar vio que este joven esclavo no era como los demás. Tenía una habilidad increíble para administrar, para organizar, para optimizar. Era responsable y confiable. Así que poco a poco le fue dando más y más responsabilidades. Primero, tareas pequeñas en la casa. Luego, la supervisión de otros siervos. Y finalmente, Potifar le entregó la administración completa de toda su casa y de todos sus bienes. Piénsalo bien. José no tenía un sueldo, no tenía propiedades, no tenía libertad, pero ya poseía algo mucho más poderoso que el dinero. Tenía una mentalidad de administrador. Estaba practicando con los recursos de otro cómo gestionar la abundancia. Estaba desarrollando el músculo de la responsabilidad. Pero justo cuando todo parecía ir mejor, la vida le dio otro golpe brutal. Fue acusado falsamente por la esposa de Potifar de algo que no hizo y, sin juicio ni defensa, fue arrojado a la prisión. Para muchos, este sería el fin. Ser traicionado 2 veces, primero por tus hermanos y luego por el sistema de justicia,
habría roto el espíritu de cualquiera. La prisión es un lugar diseñado para quebrar a las personas, para llenarlas de amargura, resentimiento y desesperanza. Es la prisión de la vida donde muchos sueños mueren. Pero José no era como los demás. Una vez más, en el lugar más oscuro y olvidado, José hizo exactamente lo mismo que había hecho en la casa de Potifar. En lugar de lamentarse, se puso a servir. En lugar de aislarse, empezó a ayudar a los demás. En lugar de odiar, empezó a organizar. Su actitud y su capacidad de gestión eran tan evidentes que incluso en la cárcel destacó. El jefe de la prisión notó su habilidad y su integridad, y al igual que Potifar, le confió la administración de todo. José pasó de ser un prisionero más a ser el encargado de todos los demás prisioneros. Aquí aprendemos la segunda lección clave. No importa dónde estés, importa cómo actúas. Tu carácter no se define por tus circunstancias, sino por tus decisiones dentro de esas circunstancias. José entendió que aunque su cuerpo estaba en una celda, su mente y su espíritu no tenían por qué estarlo. Él no lo sabía en ese momento, pero cada día en esa prisión estaba puliendo sus habilidades de liderazgo. Se estaba preparando, sin saberlo, para el desafío más grande de su vida. Estaba en la Universidad de la Administración y la prisión era su campus. Un día, todo cambió. El faraón de Egipto, el hombre más poderoso del mundo conocido, tuvo un sueño que lo dejó profundamente perturbado. Nadie en su reino, ni los magos ni los sabios, pudo interpretarlo. Soñó con 7 vacas gordas y hermosas que salían de un río, y luego aparecían 7 vacas flacas y feas que devoraban a las gordas. Después tuvo otro sueño similar, con 7 espigas de trigo llenas y hermosas, que eran devoradas por 7 espigas secas y delgadas. Fue entonces cuando el copero del faraón, que había estado en prisión con José, recordó al joven hebreo que le había interpretado su propio sueño correctamente años atrás. Mandaron a buscar a José, lo sacaron de la prisión, lo asearon, le cambiaron la ropa y lo llevaron ante el faraón. Y allí, de pie frente al rey, José no solo interpretó el sueño con una claridad asombrosa, sino que hizo algo que nadie esperaba. Le dijo al faraón: el sueño es uno solo. Dios le está mostrando lo que va a suceder. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas son 7 años de gran abundancia que vendrán sobre toda la tierra de Egipto. Pero las 7 vacas flacas y las 7 espigas secas son 7 años de hambre que vendrán después. Y el hambre será tan grave que la abundancia será olvidada. Pero José no se detuvo ahí. Fue más allá de la interpretación y propuso un plan de acción, un plan estratégico. Dijo: ahora pues, provea al faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y durante los 7 años de abundancia, junten la 5ª parte de la cosecha y almacenen el grano bajo el control del faraón. Guarden la comida, adminístrenla, prepárense para los años de escasez. En ese momento, José reveló la fórmula maestra para la prosperidad. La abundancia se pierde si no hay administración, y la escasez se vence con planificación. No basta con tener mucho, hay que saber qué hacer con ello. Faraón, impresionado por su sabiduría, lo entendió de inmediato. En un solo día, en un giro del destino que parece sacado de una película, José pasó de ser un prisionero olvidado a ser el gobernador de todo Egipto, el segundo hombre más poderoso del planeta. ¿Fue magia? ¿Fue suerte? No, fue preparación. Durante 13 largos años de sufrimiento, en la esclavitud y en la cárcel, José se había estado preparando para ese preciso momento. Había demostrado que sabía administrar en lo poco, y ahora estaba listo para administrar en lo mucho. Faraón le dijo: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor que tú. Y así, José se convirtió en el primer ministro de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, José ejecutó su plan a la perfección. Construyó almacenes, organizó la recolección, gestionó los recursos con una eficiencia increíble. Y cuando llegaron los 7 años de hambre, tal como había predicho, Egipto tenía tanto grano almacenado
que no solo salvó a su propia nación, sino que pudo vender alimentos a todas las naciones vecinas que sufrían la hambruna. Egipto prosperó en medio de la crisis mundial, las familias sobrevivieron y José finalmente cumplió su propósito, reconciliándose con su familia y salvando la vida de quienes lo habían traicionado. La historia de José es increíblemente poderosa, pero su verdadero valor está en lo que nos enseña para nuestra vida hoy. Hoy en día, muchísimas personas quieren abundancia, quieren más ingresos, más oportunidades, una vida mejor, pero no quieren la responsabilidad que viene con ella. Quieren los resultados de la cosecha, pero no están dispuestos a hacer el trabajo de la siembra, el cuidado y la administración. José nos enseña una verdad fundamental: la visión sin disciplina es solo una alucinación. El dinero sin administración se escapa como agua entre los dedos. La abundancia real y sostenible requiere orden, planificación y responsabilidad. Quizás hoy te sientes como si estuvieras en tu propio Egipto, en una situación difícil, lejos de tus sueños, o tal vez te sientes atrapado en tu propia prisión de deudas, de un trabajo que no te gusta, de circunstancias que parecen no tener salida. La lección de José es esta: no esperes a salir de la prisión para empezar a actuar como un gobernador. Empieza a administrar bien lo que tienes ahora. Organiza tu tiempo, tus pequeñas finanzas, tus relaciones, tus talentos. Sé excelente en lo poco. Porque si aprendes a administrar bien en tu escasez, estarás desarrollando el carácter y las habilidades que te harán estar listo cuando tu gran oportunidad finalmente llegue. Ahora quiero que reflexiones y me digas en los comentarios: ¿estás realmente preparado para administrar la abundancia que tanto sueñas? ¿O estás esperando que la abundancia llegue para recién empezar a ordenarte? Si esta historia te inspiró y te dio una nueva perspectiva, te pido 3 cosas muy simples. Dale un buen like a este video para que llegue a más personas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas reflexiones. Y por último, comparte este video con alguien que necesite una dosis de esperanza, visión y una estrategia clara para su futuro. Y nunca olvides esto: la abundancia no llega para enseñarte a administrar. La abundancia llega cuando ya has aprendido a administrar. Nos vemos en el próximo video.